cometen delitos. ¿Y cómo lo comprobamos esto? Tenemos muchos artículos y uno de ellos es el artículo 61 de la Constitución Penal, donde nos dice claramente que se han creado derechos para los encarcelados, donde los protegen de torturas, de maltratos, de donde quieran abusarles de ellos. Un claro ejemplo, tenemos que se han creado actividades como son el ajedrez, carpintería, donde los rehabilitantes han podido desarrollar sus actividades. Y esto ha servido para que en un futuro los rehabilitados salgan y se incorporen a una sociedad sin ningún problema. También podemos decir que sí existe una rehabilitación social, ya que en cárceles como son de Cuenca, de Quito y Guayaquil, se han hecho centros mucho más grandes para que no exista una sobrepoblación de cárceles. También existe clara evidencia donde nos dice que 2.244 PPL en capacidad han sido implementados para que desarrollen sus capacidades, como son en carpintería, artesanía, manualidades, en madera y panadería. También 2.526 PPLs se han planteado en servicios auxiliares, como es jardinería, limpieza y peluquería. También tenemos otro artículo que hay que recalcar y es muy importante, donde en la Constitución se ha implementado que los privados de libertad puedan tener derechos a acceso, como es la salud. Y ahí, tocando este punto, es muy importante, ya que en nuestras cárceles dentro del Ecuador sí existen varios psicólogos que ayudan para que los rehabilitantes cambien su forma de pensar acerca de sus delitos que han ido cometiendo. Y por eso nuestro equipo defiende la postura de que sí existe una verdadera rehabilitación social en Ecuador. También otro caso donde podemos decir que están ayudando para que los rehabilitantes cambien su forma de pensar y se recuperen con facilidad es el derecho que ellos tienen, el derecho a voto. Y un ejemplo claro lo tenemos aquí. Todas estas actividades que se han ido implementando a lo largo de las cárceles ha ido fortaleciendo para que los rehabilitantes cambien su forma de pensar y no vuelvan a caer en los mismos pasos. Muchísimas gracias. Bien. Esa fue la primera refutación que hizo el equipo de la Unidad Educativa Huapán y le damos el tiempo al estudiante del equipo de la Unidad Educativa Luis Rogerio González para nuevamente hacer uso de su tiempo y refutar, argumentar, fundamentar la tesis que están defendiendo. Entonces, el cronómetro está listo, corre su tiempo. Primeramente, muy buenos días, público en general, aquí presente. Mi nombre es Joel Quispillo y represento a la Unidad Educativa Luis Rogerio González. En contra de sus argumentos y de su exposición inicial, en uno de sus argumentos nos presentan que se da seguridad, que hay una seguridad. Pero en sí, en un argumento del Comité Permanente por la Defensoría de los Derechos Humanos, nos habla sobre que llama la atención porque Ecuador no está tomando en cuenta las prevenciones de la tortura, que está vigente, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o denigrantes, vigente del 2016. Con respecto a la introducción de mi compañero, él mismo se contradice. Pudiera decirle que pudiera estar en nuestro equipo, ya que nos presenta una introducción a favor, pero concluye con una introducción de que personas con bajos recursos entran a las cárceles. Y esto es cierto. Existen varios casos donde las personas con bajos recursos tienen más probabilidades de ir a la cárcel. En el Pacto de San José, también llamado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, exactamente en el artículo 5,
En el punto 2 nos dice que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero según un artículo del CDH, nos presenta que existe un hacinamiento, ya que una cárcel tiene la capacidad de albergar 28.500 personas, pero actualmente acoge a más de 40.000. Con respecto a nuestros argumentos tienen mucha validez y no solo los decimos nosotros, nos dice un documento de la Flaxo en el cual nos sabe expresar que hay 3 características que definen la situación de las personas encarceladas en Ecuador y una de estas características es la corrupción. El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 6º informe, el párrafo 25, señala que el Estado por parte, en este caso Ecuador, debe incrementar sus esfuerzos como miras a continuar mejorando las condiciones de detención, también a eliminar el hacinamiento. Pero estos son llamados de atención que Ecuador no toma en cuenta. Y con respecto a la validez de nuestros argumentos, podemos decir que sí existe una corrupción y de que en verdad no están seguros, ya que el presidente en su decreto 754 ordena que se hagan operativos y se han realizado 297, en los cuales se han incautado 1.037 teléfonos y 2.968 accesorios para teléfonos celulares. Y aquí entra el tema de la seguridad, ya que también se han incautado 14 armas de fuego y 4.262 armas cortopunzantes. Aquí nos está comprobando de que en verdad no existe una seguridad. Con respecto al tema de la crisis carcelaria, el presidente Lenín Moreno emitió el decreto 741, en el cual declara un estado de excepción. Este decreto lo emite al saber que este tema ya se le está saliendo de las manos, y con el decreto 823, el cual lo expande para 30 días más. Aquí nos queda confirmado, no solo nos queda demostrado, de que en realidad no existe una verdadera rehabilitación social y de que los centros penitenciarios son unas escuelas del delito, en otros términos. Gracias. Muy bien. Tenemos un tiempo para que cada equipo se pueda formular una pregunta, si así gustan. Cada equipo puede formular al equipo contrario alguna pregunta para poder desbaratar, digamos, las argumentaciones. Esto es libre, si quieren hacerlo, tienen tiempo. Caso contrario, les daríamos paso a la conclusión final. Equipo de Luis Rogerio González, ¿va a plantear alguna pregunta al equipo contrario? Sí, con respecto a la refutación que acaba de hacer mi compañera contrincante, ella dice que, más o menos en lo que dijo, en total aproximadamente 4.000 personas están en estos talleres para rehabilitación, pero yo me pregunto, ¿dónde quedan los demás? Recordemos que según los datos y lo que acaba de decir mi compañero, hay aproximadamente más de 40.000 PPLs. Eso quiere decir entonces que a no todos se les está dando esta garantía y entonces por lo tanto no todas van a recibir la rehabilitación social. Muy buenos días. Respuesta. Respondiendo a su pregunta. Para ello existen nuevos proyectos que el gobierno está realizando para erradicar exactamente lo que usted está acabando de decir. Por eso en este año se han implementado más de 3 proyectos a favor de los rehabilitantes, o sea, los PPL. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieren ustedes plantear alguna pregunta al equipo contrario? ¿Van a plantear alguna pregunta? Por favor. En uno de sus argumentos nos hablan que solo los pobres caen en delitos, pero ¿qué nos podrían decir acerca de los políticos que también? Respondiendo a tu pregunta, los pobres tienen las posibilidades de caer en los centros penitenciarios, pero nadie les quita que las personas
con mayores recursos económicos también entren, pero ingresen con garantías, y eso potencia más nuestro argumento de la corrupción, ya que donde hay dinero hay más seguridad, hay más garantía, y estas personas les ofrecen más seguridad a las personas con mayor dinero que a las personas con menor dinero. Gracias. Muy bien. Bien. Vamos entonces a que hagan uso, en este caso ya el colegio Huapán, van a hacer uso de su tiempo para conclusiones finales. ¿Quién lo va a hacer? Están debatiendo. Lo propio ustedes van a analizar quién va a hacer la argumentación final, la conclusión, para cerrar ya este segundo debate. Para esta conclusión y argumentación final tenemos 3 minutos por cada equipo. Vamos a empezar entonces con la unidad educativa Huapán en el uso final de sus 3 minutos para la conclusión de su tesis. Cronómetro está listo, corre tiempo. En conclusión, sí existe una verdadera rehabilitación social en el Ecuador. ¿Y por qué? Porque todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad es la rehabilitación que nos brinda el país. Entonces, los reclusos tienden a realizar diferentes actividades como son pastelería, incluso llegan a hacer artesanía, que también podremos incluir también la carpintería, que después ellos podrían usar eso para una manera de emprendimiento, y así, si ellos tienen familias, tienen personas que dependen de ellos, puedan ayudarlos económicamente, y así que no les pase por su mente el caer en delitos. Además de eso, podemos recalcar que una rehabilitación social también se basa para que esa persona, ese recluso, pueda reincorporarse y pueda ya tenerse respeto a sí mismo y no caer en delitos. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere argumentar? No. Bien, entonces esa fue la conclusión final de la unidad educativa Huapán. Vamos con el equipo de la unidad educativa Luis Rogelio González. Les recordamos que tienen 3 minutos para concluir y la argumentación final de su tesis. Corre tiempo. Buenos días, querido público y autoridades aquí presentes, y sobre todo el jurado calificador. Bueno, a mí me ha tocado dar la conclusión y darles a entender de que en realidad nunca ha existido una rehabilitación social. En realidad no existe una rehabilitación social, ya que, sobre todo, los argumentos que dicen mis compañeros contrincantes, no he escuchado que se han basado en alguna ley o en alguna fuente. No he escuchado nada de eso, pero como para poder apoyarles un poco, podría mencionar el artículo 51, pero como no existe una rehabilitación social, no existe una verdadera rehabilitación social, el gobierno en realidad solo deja en papeles lo que debería hacer en acciones. Muchos de los talleres que afirman que hacen mis compañeros contrincantes en los centros de rehabilitación social, muchos de estos no son tomados en cuenta en serio por los PPLs. Y entonces esto quiere decir que en realidad no están de acuerdo en cómo se sienten tratados de ahí y cómo es. Aparte, esto también. Rogamos silencio, por favor, en el auditorio para que no pierda la concentración el participante. Ya, recordemos también que por estas mismas razones de que las personas no quieren tener una verdadera rehabilitación social, se dan todos estos últimos hechos de violencia que se han dado en este año. Y por lo tanto, no existe la verdadera rehabilitación social, ya que promovemos a que la gente y las personas, los PPLs, sigan continuando con su violencia. Recordemos que se emitieron 2 veces el estado de excepción. ¿Esto por qué? Porque precisamente el gobierno no puede controlar la rehabilitación social, y porque precisamente todos los hechos violentos que se están dando por parte de los PPLs son incontrolables. Y también estos, por ejemplo,
hicieron uso de la fuerza. Pero yo les digo, ¿qué sentido tiene poner la fuerza como los militares en donde ya está dándose la fuerza? Lo único que vas a hacer es más violencia y más violencia. Y los PPLs al momento de salir del centro de rehabilitación social no muchas veces son aceptados por la sociedad. Esto nos hace entender, señoras y señores, que muchas veces los que de verdadmente debemos ser habilitados para vivir en sociedad somos nosotros mismos. Debemos todos considerar a todos y todos debemos aceptar que somos iguales. Muchas gracias. Muy bien. Queremos agradecer a los dos equipos, lo han hecho también de manera magnífica, usando sus argumentos. Un aplauso, por favor, a la Unidad Educativa Luis Rogerio González y también a la Unidad Educativa Huapán. Agradecemos su participación y llamamos de manera inmediata a los equipos del Colegio Luis Cordero y del Colegio Javier Loyola. Por favor, nuevamente hacemos relevo y damos paso para que los equipos se ubiquen. Queremos informarles que este tercer debate va a tratar un tema muy, muy importante, que es el retorno a la democracia en el Ecuador. Es un tema altamente complejo, interesante, con una variedad de argumentos que pueden estar a favor y en contra. Es decir, podemos afirmar que hemos vivido 40 años de democracia. Vamos a esperar que los equipos tomen posición en sus lugares para iniciar inmediatamente el debate. Como les decíamos, realmente queremos avanzar lo más pronto posible para no perder el hilo, la atención de todo lo que hemos estado participando, aprendiendo, admirando la capacidad persuasiva, la capacidad de argumentación, el manejo de ideas, de datos. Todo esto es parte de un debate. Y como ven ustedes, esto es una preparación muy importante, por cuanto recién en este momento saben si sus argumentos son a favor o son en contra. Vamos a pedirle, por favor, a cada equipo un delegado que pueda exponer, más bien tomar, cuál va a ser la posición que tomen. A ver, vamos a ver el Colegio Luis Cordero va a argumentar a favor y el Colegio de Javier Loyola en contra. Vamos a hacer un contexto para que lo puedan entender qué argumentos van a utilizar. El tema es retorno a la democracia. En este año se han celebrado 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador, un proceso en el que después de una larga dictadura militar se llevarían a cabo elecciones en las que Jaime Roldós Aguilera se convertiría en presidente constitucional del Ecuador y después de esto le sucedieron 8 presidentes elegidos por votación popular. De esos 8 presidentes, apenas 4 lograron concluir sus periodos de mandato, pero algunos de ellos lo hacían con numerosas críticas por autoritarismo, limitación de libertades, etc. En especial la libertad de expresión. Entonces, la pregunta, el entorno, el contexto del debate va si podemos afirmar, jóvenes, si realmente en estos 40 años hemos vivido en democracia. Entonces, el Colegio Luis Cordero argumenta a favor, ¿no? Y el Colegio Javier Loyola argumenta en contra. Vamos a iniciar con el argumento a favor y sí, vamos a darles, sin tiempo de cronometrado, rapidísimo la presentación de cada participante. Por favor. Muy buenos días, distinguidas autoridades, jurado y público presente. Nosotras somos Camila Abad, María José Villavicencio y Linda Soledad Flores y representamos con orgullo a la Unidad Educativa Luis Cordero con Bachillerato Internacional. Muy bien. Gracias. La presentación del Colegio Javier Loyola. Rogamos, por favor, todos escucharnos y mantenernos dentro del contexto del respeto a los participantes y al auditorio.
Muy buenos días con todos y todas presentes aquí en el auditorio. Mi nombre es Mateo, mi compañera se llama Camila y mi compañero se llama Josué. Nosotros representamos a la unidad educativa, con mucho orgullo, Javier Loyola. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la exposición inicial, los argumentos iniciales contundentes. Para eso tienen un tiempo de 4 minutos. Entonces, el Colegio Luis Cordero tiene el tiempo que corre a partir de ahora. Democracia. Hablar de democracia a todo el mundo le regocija el corazón. Democracia es sentirnos libres. Hace 40 años los ecuatorianos retornábamos a las urnas, después de una década dictatorial, de una dictadura militar, en donde se nos quitó la libertad de expresarnos. Los derechos humanos fueron violentados. Sí, 10 años negros para la historia de nuestra patria. En el año de 1979 se escuchaba y retumbaba el binomio Roldós-Hurtado, dándoles como ganadores de estas elecciones. Y tomaron con mucha responsabilidad este nuevo reto que se les tomaba, tomando un país con inestabilidad social después de una época terrible para nosotros. Lo tomaron y lograron estabilizarlo, lograron que hasta el día de hoy se mantuvieran 40 años, dándonos la oportunidad de elegir libremente a nuestros representantes, asistiendo a elecciones generales. Sí. Hemos tenido 40 años de democracia en donde han primado los derechos humanos y la libertad de expresión. De eso se trata, el poder del pueblo para el pueblo. Con el paso de los gobiernos se ha demostrado que la sociedad es capaz de elegir y ser elegidos. 40 años demostrando que nosotros somos un país con muchas ganas de avanzar, que no tenemos que quedarnos en el retroceso. Cabe recalcar también que el Ecuador fue el primer país en Latinoamérica en retornar a la democracia, el primer país en dar ejemplo a todos los países, a que sigamos como nosotros, la primera luz como desde el primer grito. Sí, un país que ve al mañana, que quiere un futuro mejor, que todos los días avanza. Han pasado 40 años y el Ecuador democrático que soñamos se ha plasmado en el paso del tiempo. Hemos tenido distintas protestas sociales demostrando que a pesar de que pudimos elegirlos cuando se desviaron de su camino y del deber de servir a la gente, los ecuatorianos salimos a las calles y protestamos para exigir el derecho que es nuestro, que se nos otorga como democracia. Nosotros le demostramos a las demás personas que la democracia no es quedarse callados y mirar desde lejos cómo los demás toman decisiones. Nosotros los jóvenes, los adultos, mayores y niños tenemos la capacidad de elegirlo. Nosotros somos los que velamos por nuestro futuro. Nosotros, 40 años. Han pasado 40 años. Y hemos tenido democracia. ¿Podemos afirmarlo? Claro que podemos afirmarlo. Podemos afirmarlo porque cada 4 años asistimos a elecciones generales y los elegimos. Podemos afirmarlo, claro que podemos hacerlo. Podemos hacerlo al mirar cómo hoy en día las mujeres tienen un papel fundamental en la sociedad. Cómo ahora tienen un papel brillante sobre las demás personas. Sí, así como los ecuatorianos hemos tenido el derecho de elegir y ser elegidos, también se nos ha dado el derecho de protestar, como ya dije. Hemos podido observar que hace menos de un mes nosotros vivimos un momento en el que todos nos rebelamos contra el poder que quería oprimirnos nuevamente. ¿Su tiempo está por acabar? Eligiendo al menos malo y luchando por nuestros derechos, debemos seguir hasta la cima de las escaleras con los zapatos de madera bien puestos y sin permitir que nuevamente se nos quiten las zapatillas de seda. Se acabó su tiempo. Muchas gracias, Colegio Luis Cordero, en esta primera exposición inicial, recordando que el tema es si podemos realmente afirmar que hemos vivido 40 años de democracia.
El argumento del Colegio Luis Cordero es a favor y ahora vamos a escuchar el argumento del Colegio Javier Loyola en contra. Empezamos, cronómetro listo, su tiempo. Buenos días, público en general. ¿Por qué no es conveniente la democracia? Partamos de la versión platónica que dice, si el poder llega un militar, este gobernaría con la fuerza, y si llega un comerciante, trataría de sacar provecho de su profesión. Era por eso que el servicio público debe ser hecho por los más preparados, no en las armas ni en economía, sino en la visión de gobiernos, lo que hoy sería un estadista. Según Friedrich Nietzsche, en la democracia los partidos políticos no corresponden a una verdadera representación de los intereses de la población y que corrompen el sistema democrático, pues hacen pensar al pueblo que sus ideas, que son las ideas de todos, con estas concesiones dadas, otrora confirmamos que la democracia nunca ha sido ni será la solución para la gobernabilidad de ningún Estado, y ello incluye al Ecuador, pues no valora perfiles, no se ubica potencialidades y todo gira en torno al poder de pocos. Hemos sido testigos de que cantantes, bailarines, payasos y deportistas que han sido elegidos libremente y no por el carácter popular que la política representa. Ha sido el accionar que rebasa todo límite de la historia de la mal llamada democracia que hemos vivido durante 40 años. Nos debe poner a pensar las grandes falencias que presenta económicamente grupos pequeños de poder social, brechas grandes entre pobres y ricos, culturalmente menosprecio ciertos grupos y políticamente concentrado en pocos que no representan a nadie. La democracia concebida como sistema de gobiernos tiene inexactitudes, como son notorias a simple vista, es una forma de gobierno engañosa, manipuladora y que convence a la gente de la plenitud de sus libertades. Es tan erróneo creer que en la convivencia de la democracia, pues se ha concebido un régimen de apertura a crímenes públicos y narcotráfico. Prueba de ellos es la apertura libre de las fronteras, que ha permitido un sinnúmero de situaciones que en los últimos años nos han costado sangre, dolor y lágrimas. Acompañado a este inconveniente, hay que enfocar los peligros de poder oculto y tentáculos, eso que manejan chequeras a nivel nacional para conseguir sus desmedidos propósitos, eso que humillan a los sectores vulnerables de mi país y que han hecho presa a toda la esfera política y social ecuatoriana, pues la educación política ecuatoriana sigue estacionaria, siguen el discurso de las palabras bonitas, pero no dan solución efectiva a los problemas que aquejan. La democracia es sinónimo de brechas sociales y económicas, pues aumenta indiscriminadamente la pobreza, que conforme datos del INE, a junio del 2019 se enmarca en el 23.9% y la extrema pobreza el 8.7%. En tal virtud no caracteriza el progreso sostenido del país. Lamentablemente, cuando hablamos de fuerza pública, en la que se incluyen militares y policías, se ha tenido reveses constantes en nuestra triste historia democrática. Represión al más alto nivel dirigida en un escritorio por son fuerzas obedientes, de acuerdo a la ley, que en el papel defienden al pueblo, pero que en los primeros días del mes de octubre hemos comprobado todo lo contrario, pues han sido los encargados de reprimir con violencia a quien deben cuidar. Muchas gracias. Bien, fue la primera intervención, la exposición inicial de los respectivos colegios. Tienen ahora el tiempo para hacer una primera refutación a los argumentos de los equipos contrarios. Para esto tienen 5 minutos, pueden usar todos los argumentos y ayudas visuales que gusten, que ustedes hayan preparado y recuerden, no pueden pasarse del tiempo porque hay una penalización. Entonces damos el paso para el Colegio Luis Cordero en su intervención, que tiene 5 minutos. Tenemos el cronómetro listo, el tiempo está corriendo. Sabiendo que la refutación es la base para una buena conclusión, procederé a hacer las siguientes preguntas a nuestros contrincantes.
¿A ustedes les parece poco que nosotros tengamos la libre decisión de cada 4 años poder elegir a nuestros representantes? ¿A ustedes les parece poco? ¿A ustedes no les interesa? Porque para mí eso sí es democracia. Bueno, limitar a la democracia simplemente al voto cada cierto tiempo me parece algo inaceptable. La democracia va más allá. La democracia debe ser algo que nos asegure una correcta forma de gobierno. Y no tenemos eso. No tenemos ninguna garantía de que las personas que nosotros vamos a elegir nos van a asegurar, nos van a dar seguridad, nos van a dar riqueza y no se van a corromper, que es lo que pasa comúnmente en toda Latinoamérica. Entonces, según usted, señor delegado, la democracia no es la mejor opción para mantener un nivel social y un bienestar digno para toda la ciudadanía. Solo necesitamos ver la historia. ¿Qué pasó en los últimos días de octubre? ¿Por qué se han dado tantas dictaduras en Latinoamérica? ¿Por qué existe tanta pobreza? ¿Por qué estamos en las épocas en donde el desempleo alcanza su máximo auge? Delegado, ¿por qué se dieron las dictaduras en Latinoamérica? Porque la democracia no aseguraba ningún modelo para que no se puedan corromper, ni puedan manipular, incluso pasar por los principios constitucionales de un país. Entonces, hasta la actualidad deberíamos tener dictaduras. ¿Perdón? Hasta la actualidad deberíamos mantener una dictadura, pues la democracia no es la mejor opción. Corea del Norte es dictadura. Bolivia actualmente se considera dictadura. Venezuela actualmente se considera dictadura. Y podríamos hablar de Honduras incluso, pero se le considera más un narcoestado. Compañero, ¿y dictadura la considera usted o se la ha considerado de parte de alguna entidad? Porque los medios de comunicación y la prensa no nos han informado que esas han sido dictaduras. Actualmente muy pocos países viven en una de ellas y no son dictaduras, no se llaman así, se llaman monarquías, imperios. ¿Y por qué en esas monarquías e imperios la gente vive tanta pobreza? Porque ellos han vivido, no, pobreza no. Pobreza lamentablemente solo hemos vivido nosotros que no hemos sabido manejar bien. Pero la democracia que hemos vivido, la democracia que hemos tenido durante todo este tiempo, nos ha ayudado al mejoramiento y al crecimiento de nuestras vías de desarrollo económico. ¿Usted está de acuerdo entonces con las dictaduras? Yo en ningún momento dije que estoy de acuerdo con las dictaduras. Pero si en su discurso usted me dijo eso. Yo dije que la democracia da origen a dictaduras. Entonces, ¿cuál sería una opción para cambiar de democracia? Tenemos muchos modelos, por ejemplo el modelo de democracia ateniense, donde ellos aseguraban que el poder no iba a caer en malas manos. Compañero, pero la democracia ateniense fue hace miles de años. Y funcionó. Pero hemos pasado miles de años hasta el día de hoy. Rogamos, por favor, les Pero recordamos ¿usted al considera, equipo... ¿usted considera que ha funcionado? Si es que funcionaría, supongo que se quedaría hasta el día de hoy. Perdón, me repite la pregunta. Que si es que hubiera funcionado la democracia ateniense, hubiera funcionado hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Es que hay que considerar los cambios que sufrió la humanidad a lo largo del tiempo. Y también Atenas, los cambios y también Por favor, esperamos la argumentación para poder contrarrestar con la pregunta. Atenas no sufrió ningún desequilibrio democrático. Atenas fue conquistado, Atenas fue derrotado por ejércitos. Ahora, ¿qué pasa? Que si la gente, si los gobiernos eligieron un modelo mal llamado democrático para gobernar los países, ¿qué se puede hacer? Compañero, pero usted mismo se Recuerda al contradice. colegio que se le está acabando su tiempo. Se contradice, compañero, porque primero dice que la democracia no es la opción y después dice que los imperios le conquistaron a Atenas. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? ¿Democracia o imperio o dictadura? Porque yo pienso que usted se da muchas vueltas y no llega a una conclusión. A ver, primero tenemos que diferenciar la mal llamada democracia de ahora y la bien llamada democracia de Si Atenas. es que fue tan buena, ¿por qué no funcionó? ¿Mande? ¿Por qué no funcionó? ¿De qué democracia estamos hablando? De la anterior. ¿De la ateniense? Porque la de ahora está funcionando, según veo. Hemos tenido 40 años. Y toda de la democracia. crisis que está pasando la... El tiempo se acabó. Queremos
queremos aclarar que la modalidad que optó el Colegio Luis Cordero era confrontar al equipo contrario en base a preguntas. Se concluyeron sus 5 minutos, que pudieron hacerlo de esa manera o pudieron argumentarlo. De todas maneras, el jurado calificador lo va a considerar y obviamente también las respuestas que da el equipo contrario. Ahora, el equipo del Colegio Javier Loyola puede utilizar sus 5 minutos para confrontar, hacer confrontación de los argumentos, si es que los encontrar en el equipo contrario, o también argumentar más su postura, su tesis. Entonces, estamos cronómetro listo, ustedes pueden usar sus 5 minutos que corren a partir de ahora. Ya, bueno, primero, ustedes dicen que la democracia no crea pobreza, pero ¿por qué hay una mala distribución de la riqueza entre clase alta y clase baja? La clase alta y la clase baja es las que las personas que no creen en la democracia crean en sus mentes. La democracia lleva la igualdad de las personas, no crea clases sociales. Las clases sociales no están distribuidas en la democracia. Las personas que dicen que no existe, ellas son las que lo dicen, las que crean este tipo de diferencias sociales que no existen en una democracia. Sí, pero es que no es algo que nosotros creamos porque yo quiero llamar a ellos clase alta y clase baja. Hay gente pobre y hay que reconocerlo. Y hay gente muy rica, demasiadamente rica. No está equilibrada las riquezas. Entonces, para que no esté equilibrada la riqueza de un país, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríamos nosotros como ciudadanos proponerle al medio? Si es que la democracia no es la opción, entonces, ¿cuál sería la opción? Una democracia bien llevada. Una bien llevada, entonces, ¿qué hemos tenido? Una mal llevada. Yo pienso que la capacidad de elegir de una persona es una buena democracia, una libertad de expresión. Recordamos que el tema del debate es, ¿realmente podemos afirmar que hemos vivido 40 años de democracia? Les recomendamos a los equipos poder centrarse, por favor, en el tema del debate. ¿Realmente podemos afirmar que hemos vivido 40 años de democracia? El Colegio Luis Cordero afirma que sí, el Colegio Javier Loyola defiende la postura de que no. Continúe en su tiempo. Bueno, para responderle a mi compañera acá, se puede generar riqueza en un país y esto impidiendo la corrupción, porque la mayor parte del dinero se lo llevan personas inescrupulosas. Incluso saquean el país, nos dejan con grandes deudas y luego acuden al Fondo Monetario Internacional, luego acuden a China. O sea, no hay ninguna regla democrática que nos asegure que no nos van a dejar endeudados, porque esas deudas, aparte de pagarnos nosotros, aparte de dejarnos mal posicionados, las van a tener que seguir pagando nuestros hijos, nuestras descendencias. ¿No considera justo eso? Compañero, una pregunta. ¿Usted prefiere vivir en una mala democracia o una buena dictadura? Porque con su argumento usted no deja clara cuál es su posición y según teníamos en cuenta, ustedes estaban a contra de que vivimos 40 años en democracia. Bueno, no está bien tergiversar lo que yo diga. Yo estoy afirmando que lo que necesitamos es una democracia bien plantada, como expuse anteriormente la democracia ateniense. En ningún momento dije que las dictaduras, y aquí está el público, no dije en ningún momento que las dictaduras sea el modelo de Estado que yo quiero. Y tergiversando su posición frente al tema, Les compañero. recordamos que el tiempo en uso es del Colegio Javier Loyola. Entonces no podemos hablar. Sí, puede hacer una pregunta muy concreta porque ya el tiempo de ustedes acabó. Sí, pero compañeros, entonces pregúntenos. Sí, o sea, a eso iba. Ya. Si vivimos en una democracia, y esto sé que la mayoría me va a decir que sí, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué vivimos en un miedo constante a la corrupción? ¿Por qué vivimos en un miedo constante a tener que repetir los actos, por ejemplo, de octubre, a tener que sufrir muertes para conseguir la democracia?
Yo creo que estar aquí y elevar nuestras voces es la mayor forma de demostrar que tenemos democracia y que no hay miedo de expresarla. Lo que pasó en octubre fue un levantamiento social que demostró que el poder del pueblo es del pueblo. Por eso, pero en realidad es necesaria que haya tanta muerte, tanto disturbio, tanta pérdida de dinero para que funcione la democracia. Cuando no se conoce de historia, se piensa. Cuando no se conoce de historia, se piensa que las batallas han sido libradas con una carta y una paloma de paz, y no con una valentía de la sociedad. ¿Usted sabe lo que es democracia? Sí, un modelo de Estado propuesto por el pueblo, donde qué el pueblo toma las decisiones. ¿Y qué significa democracia, su palabra? Amor por el pueblo. El tiempo ha concluido. Colegio Javier Loyola y el Colegio Luis Cordero. Les recordamos que el jurado calificador también toma mucha atención al hecho de no alejarse del tema que les corresponde debatir. En este caso es el retorno a la democracia. Si realmente podemos afirmar que hemos vivido 40 años de democracia. En este momento tenemos un tiempo adicional. Si cada equipo quiere plantear una pregunta que pueda desbaratar el argumento del equipo contrario o fundamentar su posición. Tenemos una pregunta más, una pregunta que puede, si lo requiere, si quiere usar ese tiempo, Colegio Luis Cordero, también el Colegio Javier Loyola, si desea hacer alguna consulta al equipo contrario, argumentar o hacer un planteamiento que el equipo contrario pueda fundamentar su respuesta. Luis Cordero, ¿tiene alguna pregunta? A ver. Les recuerdo que debemos continuar el debate. ¿Puede plantearlo en este momento? Ya, no va a plantear. Colegio Javier Loyola, ¿tiene tiempo? ¿Va a plantear alguna pregunta? Caso contrario, ustedes preparan ya la conclusión final. ¿Desean establecer alguna pregunta? No, bien. Entonces, vamos a dar paso ya a lo que sería la argumentación final en la parte de conclusión. Conclusión y argumento final que va a exponerlo cada equipo por un lapso de 3 minutos. Como ustedes ya pudieron darse cuenta, apenas el tiempo concluye, el micrófono se cierra y suena una alarma que indica que ya el tiempo se acabó. Así que vamos a darle el paso al colegio, al equipo del Colegio Luis Cordero en su conclusión final respecto al tema retorno a la democracia. ¿Realmente podemos afirmar que hemos vivido 40 años de democracia? Es el tiempo del equipo Luis Cordero. Como conclusión, podemos afirmar que es positivo que se haya regresado a la democracia, porque a pesar de algunos problemas de carácter social, políticos y económicos que se han observado, se han visto y han estado presentes desde el año 1979 hasta la actualidad, se han dado procesos democráticos que han permitido que vastos sectores de la población puedan acceder a los beneficios propios de la democracia, como es la igualdad política, la posibilidad de acceder a diferentes puestos de trabajo según sus necesidades y capacidades, el goce de la libertad y sus diferentes manifestaciones en cada campo. Y sobre todo, y entre otras cuestiones, la posibilidad de que el poder político se vaya ejerciendo de manera alternada y equitativa, y quienes gobiernen sean sido electos por el pueblo y no por élites tradicionales basadas en gobiernos por derecho de sangre como sucede en la monarquía, o gobiernos autoritarios que se han llenado de poder sin preocupaciones de su pueblo. Cabe mencionar que el Ecuador es el primer país de Sudamérica en transitar de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos, demostrándonos que el Ecuador con este gran paso, el cual posteriormente luego se unieron más países, manteniéndolo hasta la actualidad,
40 años que el pueblo ha decidido a su mandatario y gobernantes, donde han primado los valores democráticos, escuchando la voz del pueblo para manifestar lo que está bien y mal dentro de nuestra sociedad, olvidando las represiones, dejando atrás las dictaduras y teniendo en cuenta todo lo que pasó. Nosotros los jóvenes debemos seguir luchando por esta democracia, siendo el Ecuador un estado lleno de esperanza y valores. Así que podemos decir con seguridad que en estos 40 años hemos vivido en democracia, porque vivimos en un Ecuador libre y soberano, donde todas y todas podemos elegir y ser electos, donde podemos expresarnos, ser libres, viviendo así nuestro día a día la democracia plena y siendo hoy los jóvenes quienes elevamos nuestra voz. Muy bien. Entonces fue la conclusión del Colegio Luis Cordero. Inmediatamente el tiempo de conclusión para el Colegio Javier Loyola. En definitiva, la democracia ecuatoriana no permite que se resuelvan los problemas políticos, estructurales para mejorar el nivel de desarrollo económico y social, vista desde otro punto conlleva. Se ha abusado de la utilización de consultas, es decir, plebiscito y referéndum, con temas no trascendentales que acarreen gastos onerosos. Muchas veces se mal utilizaron las libertades, como la libertad de expresión, que se sirve, por ejemplo, de las redes sociales para atentar contra la dignidad y el buen nombre de las personas y el gobierno democrático. No hacen nada por limitar o encauzar tales observaciones, entre los tantos ejemplos que podríamos citar. Como un sistema abierto que presta para realizar actos de corrupción que se los ha vivido a lo largo de esta triste historia democrática. Y me refiero también a la corrupción moral que se aqueja, dineros públicos mal utilizados o invertidos. Desafiando la bondad popular y favoreciendo a los mismos de siempre, esos que enquistaron en el poder desde la primigia formación democrática, que no quieren salir, sino más bien rotan en los cargos públicos. Todo maneja en torno al poder político que representa el dinero. Mientras más tienes, más vales. Hay decisiones que se demoran porque tienen por ser consultadas a las grandes esferas de poder, que aparentemente benefician al pueblo, pero todos sabemos lo hacen para pocos. Se toman decisiones a título personal, sin importar las consecuencias sociales y económicas en especial. Es la élite la que debe beneficiarse, el bien común en mera filosofía quedó en el efecto de desear algo. El gobierno de turno manipula y privilegia a sus partidarios. Los comprobamos día a día cuando la función pública rota los mismos, sin importar su formación. Obvio, hay que proteger a los patrocinadores que hace la democracia. Alimenta la polarización de las opciones políticas y llevan a la adopción de políticas forzadas. Allí está el disfrazado apoyo del FMI y se ha sumergido al Ecuador en un caos al más alto nivel. Micrófono, por favor, que todavía tiene 20 segundos. Ya. Y para concluir, solo quisiera decir que la democracia no nos da seguridad a largo plazo. Y eso lo podemos notar en todos los disturbios que se están dando en nuestra querida Latinoamérica. Muchas gracias. Bien. Agradecemos a los equipos del Colegio Luis Cordero. Por favor, un aplauso al Colegio Luis Cordero y un aplauso al Colegio Javier Loyola. Muchas gracias. Gracias, jóvenes, por su preparación. E invitamos inmediatamente ya a la parte, al debate último, al cuarto debate, en el que participa el Colegio La Providencia y el Colegio Juan Bautista Vázquez. Así que a los jóvenes integrantes de los equipos, por favor, les convocamos a ubicarse en sus puestos para iniciar de manera inmediata este último debate de esta mañana. Les recordamos que luego daremos a conocer el fallo del jurado calificador
donde conoceremos qué colegios pasan a la final. Esta final se va a realizar en horas de la tarde. ¿Me confirman, por favor, a partir de qué hora es el debate final? Para que también nos puedan acompañar. Así que estamos listos. 6. A partir de las 6 de la tarde, sería la final de este primer concurso cantonal de debate. Azogues, eleva tu voz. ¿Estamos listos ya? Colegio Juan Bautista Vázquez, Colegio La Providencia. Ellos van a debatir. Rogamos, por favor, a los colegios, entendemos que estamos un poquito desfasados del tiempo, pero les encarecemos, por favor, estar presentes, apoyar, así como lo han hecho a todos los equipos, apoyar a estos dos colegios que quedan en la parte final de esta primera ronda de debates. Agradecemos su paciencia, les agradecemos su compostura e inmediatamente iniciamos. Asimismo, les vamos a pedir a los representantes de los colegios puedan venir, por favor, tomar un papelito para ver la tesis que les toca defender en torno a venezolanos en el Ecuador. Este es el tema de debate. ¿Ya? Colegio La Providencia va a hacer el debate en contra respecto a esta propuesta, venezolanos en el Ecuador. ¿Cuáles deberían ser las medidas para afrontar esta posibilidad? ¿Debemos mantener la frontera abierta? Este es el tema de debate, ¿no? Tras la fuerte crisis social y económica que atraviesa Venezuela, miles de ciudadanos de dicho país se vieron obligados a migrar a otros territorios de Latinoamérica, entre ellos nuestro país, el Ecuador, causando un fuerte tema de debate que plantea la pregunta: ¿debemos mantener abierta la frontera? ¿Y cuáles deberían ser esas medidas para afrontar cada posibilidad? Es decir, si estamos, en este caso, el Colegio La Providencia en contra de que se mantengan las fronteras abiertas, y cuál sería la opción, y el Colegio Juan Bautista Vázquez, que va a defender la postura de a favor. Se deben mantener las fronteras abiertas y alternativas respecto a esto. Iniciamos inmediatamente el debate. El cuarto debate. Deseamos todo éxito a los colegios y les vamos a pedir más bien que se presenten muy brevemente cada equipo. Mi nombre es Lorena García. Muy buenos días a todas las autoridades aquí presentes, distinguido jurado, público en general. Mi nombre es Juan Francisco Neira Serrano. Muy buenos días, distinguidas autoridades, distinguido jurado, distinguidos representantes de las diferentes unidades educativas, público en general. Mi nombre es Patricia Belén Ibarra Castro y juntos representamos orgullosamente a la Unidad Educativa Particular La Providencia. Colegio Juan Bautista Vázquez. Muy buenas tardes, distinguido público, distinguidas autoridades. Mi nombre es Jessy Corollana y estamos representando al Colegio Juan Bautista Vázquez. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Abad y estamos en representación de la Unidad Educativa Juan Bautista Vázquez. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades. Mi nombre es Jeremy Guisado y es un honor representar a la Unidad Educativa Juan Bautista Vázquez. Muy bien, una vez que se han presentado, vamos a poner el cronómetro a tiempo y vamos a iniciar. A ver, el colegio que tenía la postura a favor de mantener abiertas las fronteras y medidas para afrontar esa posibilidad, a favor es el Colegio La Providencia. Colegio Juan Bautista Vázquez. Entonces, iniciamos con la tesis del Colegio Juan Bautista Vázquez. Les recordamos, en esta exposición inicial, tienen 4 minutos que empiezan este momento. La migración. La migración es el movimiento de población que consiste en dejar su lugar de residencia
para establecerse en otro país o región. Esto se da generalmente por causas económicas o sociales. Si fuera la patria como una madre cariñosa, que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera herramientas y tierras para sembrar, nadie abandonaría su patria por ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla. Librado Rivera. Inicio este debate con una pregunta. ¿Estamos dispuestos a brindar acogida a nuestros hermanos venezolanos? Tal vez podríamos decir que sí, pero en realidad, ¿estamos dispuestos a aceptarlos en nuestro país? La inmigración venezolana es una situación que se ha intensificado en los últimos años. Esto se ha dado debido a la crisis que, como todos sabemos, en la actualidad están pasando, la crisis económica. Si bien es cierto, Venezuela es conocido como un país muy rico en petróleo, pero por su mala administración se ha convertido en un país inestable. El migrante debe ser tratado como un ser humano en su totalidad. No podemos tener una visión meramente utilitaria del ser humano. La situación por la que ellos pasan es angustiosa. Pongámonos en sus zapatos y pensemos, tomemos conciencia, tomemos su lugar, razonemos y preguntémonos a nosotros mismos qué es lo que pasa con ellos. No solamente deben cambiar de territorio y adaptarse a una nueva cultura, sino que deben reconfigurarse en torno a un nuevo estatus social que gira en relación a su inserción laboral, dejando también atrás, a un lado, familiares, amigos, sus estudios, en sí, dejando su propia tierra, Venezuela. Tanto la inflación venezolana, la falta de medicina y la violencia actual que se ha dado en este país son responsables de la migración. Como seres humanos, debemos brindar acogida a nuestros hermanos migrantes con cariño y fraternidad, como sucedió con millones de ecuatorianos años atrás, que tuvieron que emigrar a distintos países debido a las causas que trajo la crisis económica, buscando una nueva oportunidad. ¿Por qué no hacer lo mismo con los venezolanos migrantes, quienes no tratan de perjudicar al Ecuador, sino de dar razón a su instinto de supervivencia y sobre todo tener un lugar donde refugiarse? Los inmigrantes valoran una moneda sana y estable, como la que maneja el Ecuador. Brindemos igualdad y oportunidades para sacar adelante al país. Gracias. Bien, fue la presentación, el argumento inicial del Colegio Juan Bautista a favor de mantener las fronteras abiertas y la posibilidad o alternativas respecto a esa tesis. Damos paso al Colegio La Providencia sobre el mismo tema con argumentos contrarios. El cronómetro listo, corre tiempo. Las calles ecuatorianas se llenan de extranjeros. Las páginas de los periódicos se pintan de sangre. Ya no podemos caminar tranquilamente por nuestras ciudades. Ya no hay seguridad en el Ecuador. Hoy vengo a expresar puntos de vista que se olvidan a la hora de apoyar el control que debe ejercer el Estado ecuatoriano, obligación que tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. No hay duda de que la movilidad humana es un derecho humano, es un derecho fundamental. No hay duda de la dura situación por la que está pasando nuestros hermanos venezolanos, pero es necesario regular, controlar e imponer límites a estos derechos, todo en beneficio de nuestra seguridad interna. El derecho, conceptualmente hablando, tiene como una de sus características el establecer límites a estas facultades para evitar estados de barbarie, anarquía y de descontrol.
Todo esto bajo el principio fundamental: mi derecho termina justo donde comienza el derecho ajeno. Y claro que se pone en duda el respeto al derecho ajeno cuando bajo el pretexto de los derechos de los migrantes se está logrando vulnerar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. La delincuencia se ha incrementado, los robos a vehículos han aumentado en un 23.81%, los robos a motos en un 33.3% y a personas en un 9%. Pero esto se refiere solamente a los casos denunciados y porque hay un alto porcentaje de casos no denunciados, ya que las personas desconfían en el sistema de justicia. A más de esta grave conmoción de esta migración descontrolada, hay un punto que debemos de tomar en cuenta y que nos va matando lentamente, ya que no producimos nuestra propia moneda y tenemos que importarla a un alto precio. Y esta fuga desmesurada de divisas hacia otros territorios sin impuestos nos causa una grave afección. Ecuador, un país pequeño que se llena cada vez más de habitantes de una manera desproporcionada a sus capacidades. Las plazas de empleo cada vez se han visto disminuidas. Los pocos trabajos que quedan son ocupados por migrantes que aceptan remuneraciones por debajo del salario mínimo vital, provocando que 261.767 ecuatorianos pierdan su empleo pleno. Todas estas situaciones tiene que regular el Estado en su ejercicio pleno de la libre determinación de los pueblos, evitar una sobresaturación de servicios públicos, una sobresaturación de la tasa de desempleo y mendicidad. Es hora de exigir al gobierno, al Estado ecuatoriano, que actúe en defensa del territorio nacional y en defensa de nosotros, ciudadanos ecuatorianos. Todo esto en cumplimiento de sumas causae. Gracias. Agradecemos esta primera presentación e inmediatamente vamos a la primera refutación, argumentos del Colegio Juan Bautista Vázquez. Los refugiados... Perdón, cronómetro listo. A partir de ahora. Los refugiados y los desplazados enriquecen nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde sea que vayan. Kofi Annan. Como primer punto dijimos que Venezuela está viviendo una crisis. Con esto ha llevado a que su moneda caiga en una depreciación muy baja. Y con esto que la gente no pueda retener el dinero, ya que ni siquiera les alcanza para una canasta básica. Las personas que comen carne, leche, queso, ni siquiera pueden darse ese lujo, porque no tienen una economía vasta. La energía eléctrica es muy mala y acrecienta la escasez de agua, deja a las personas incomunicadas por más de semanas enteras, por meses enteros, no tienen ni siquiera cómo comunicarse, no tienen sistemas bancarios y no tienen ni siquiera una salud óptima. Las personas mueren a causa de que en más del 85% de las hospitales o farmacias tienen carestía de medicinas. En muchas de las islas ni siquiera existen representantes del gobierno los cuales puedan ayudar a solventar a las personas que viven ahí. Estas mueren de hambre. El Ministerio Público cada vez recibe más denuncias de que las personas están sufriendo vulnerabilidad ante sus derechos. Las esperanzas de vida han bajado en más de un 3% y los embarazos están en alto riesgo, ya que las mujeres son
ya que las mujeres no reciben una atención óptima y estas mueren a causa que ni siquiera tienen un tratamiento para una enfermedad de transmisión sexual. La crisis económica ha sido causante que los migrantes no tengan cómo sobresalir en su país. Muchos profesionales salen de su país en busca de una mejor vida y vienen a Ecuador, que somos un país simplemente a veces de tránsito. Y aquí tenemos la obligación de ayudarlos, de defenderlos y más que nada de recordar que hace muchos años nosotros también vivimos eso, porque mucho antes de que haya la dolarización estuvimos en una situación parecida. Migramos también a Venezuela. Nosotros también fuimos migrantes. Tenemos una obligación con ellos, como ellos nos recibieron también a nosotros hace muchos años. Ellos no tienen cómo sobresalir en su país, no tienen un salario mensual con el cual puedan adquirir ni siquiera una comida. El salario mensual es de 150,000 bolívares, que equivalen a $6. Y con esto la agencia de la ANSA, que significa la Agencia Nacional de la Prensa, ha destacado que la migración venezolana ha crecido y esto ha sido causante de que el gobierno no ha tenido un buen manejo. ¿Concluye su tiempo? A ver, algo pasó con... A ver si el equipo organizador, por favor, algo ocurrió con el Infocus. De todas maneras, estuvo dentro de su tiempo. Vamos a dar inmediatamente paso, asimismo, a la primera refutación respecto al tema. Como les decíamos, rogamos no olvidar que el tema de debates venezolanos en el Ecuador. Debemos mantener la frontera del país abierta y cuáles deberían ser las medidas para afrontar esa tesis que están defendiendo. Entonces, parece que ocurrió un minutito. A ver, le rogamos al Colegio de Providencia un minutito, por favor, hasta lograr restablecer el cronómetro para que puedan continuar. Vamos a ver si es posible, caso contrario, pues podríamos usar el cronómetro del celular, que también lo hemos estado haciendo, a fin de avanzar, en razón de la hora, básicamente. ¿Es posible? Caso contrario, más bien podríamos apagar el Infocus y nos basamos en un cronómetro digital también del celular. Continuamos, Alfredo. Rogaría más bien, exactamente, me parece que hubo algún problema. No importa, también todos los asistentes pueden... A ver, ya está restablecido, perfecto, listo. Entonces, con las disculpas del caso, ¿está listo? Pongámosle en 0 para... Damos el paso entonces ya a... De todas maneras, yo también voy a controlar el tiempo acá. Entonces, el tiempo de refutación, de aclarar, abundar en argumentos o plantear alguna inquietud, le tiene el equipo del Colegio La Providencia. Recordamos que en esta primera refutación tienen un tiempo de 5 minutos que lo pueden utilizar. El tiempo corre a partir de ahora. Primeramente, reitero mi saludo. Ustedes nombraron que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de ayudar, pues creo que no es así.
Obviamente tenemos que ser seres humanos y tener presentes muchos valores, pero no tener la obligación de ayudar. Nosotros somos un país pequeño, Ecuador pequeño, pero grande de corazón, eso sí, pero a la vez, nosotros ¿cómo vamos a poder ayudar si no contamos ni con una estabilidad económica, peor con una estabilidad política? Al momento en el que el venezolano ingresa acá al país, simplemente trabaja, intenta ser emprendedor, sí, pero más no paga los impuestos. Ellos van y directamente van a gastar lo que es la salud y educación, que muchos de los ecuatorianos siempre estamos luchando hasta el día de hoy para que simplemente se gasten este tipo de cosas. Otro de los puntos también que trajo la venida de los venezolanos acá a Venezuela es la delincuencia. Como podemos ver en las noticias, siempre vamos a estar, bueno, no siempre, estamos por lo general escuchando que un venezolano mató a tal persona, que un venezolano cometió un robo, que un venezolano hizo esto. Nadie nos va a garantizar que al momento que el venezolano ingrese acá al país, nadie nos garantiza de que no nos hagan daño a nosotros mismos. Por eso no tenemos la obligación. Nosotros, como seres humanos, cuando en personas sí nos vamos a poner a pensar que tenemos en sí, en un grupo de una sociedad, seres buenos y seres malos, de los cuales debemos estar conscientes a quienes ayudar y a quienes no. Aparte de eso, hay venezolanos que simplemente quieren aquí, se tiran en las calles y simplemente quieren que vayamos y les demos el dinero en la mano, cuando realmente pueden ser unos verdaderos emprendedores de lo que están haciendo. Ellos pueden ser, incluso pueden llegar a colaborar con la economía del país, pero siendo emprendedores y pagando los impuestos que se debe. Si al momento que vienen acá al país, ellos ya tienen que considerarse en sí ecuatorianos y ver todas las obligaciones que con este cuenta. Por ejemplo, de lo que es el gasto de la salud pública, el gasto de la educación, y no simplemente que el venezolano venga acá y quiera ocupar todo este tipo de cosas a lo gratis, como muchas de las veces vemos. Por ejemplo, nosotros salimos a la calle y vemos a los venezolanos ahí pidiendo caridad, en vez de ver a un venezolano que está siendo emprendedor, un venezolano que quiere realmente trabajar y salir adelante, que tal vez dejó a su familia, dejó muchas oportunidades que veía ya juntamente con los seres que él quería, pero no, se olvidó de esto y tuvo que venir acá a otro país, pero a ser emprendedor y eliminar lo que es la violencia y no más ser los promovedores a que exista más violencias, más muertes, porque si consideramos desde que el venezolano ha llegado aquí al país, ha habido muchas más muertes, ha habido muchas más delincuencias, violaciones, y por lo tanto nosotros como seres humanos nos hemos cegado a la idea de que un venezolano simplemente viene acá a hacernos daño, y es así porque vinieron acá y simplemente se tiraron a las calles y no buscaron un porvenir y dar una buena presencia desde un inicio. Pero lo que sí lo aumentó es la sobrepoblación. Al momento que el venezolano ingresa acá al país, hubo bastante y está habiendo y cada vez está viniendo más sobrepoblación. Aparte de que está afectando la economía del país, que como dije, no tenemos ninguna estabilidad económica, mucho menos política. Incluso nosotros no contamos con empleos, con una alta tasa de empleos. Varios jóvenes, varios estudiantes aquí ecuatorianos que tienen sus raíces ecuatorianas se encuentran sin trabajo y por lo general prefiere pagar a un venezolano que recibe menos cantidad de dinero a pagarlo a un verdadero ecuatoriano que a la final se está mereciendo un verdadero trabajo y una economía según a lo que se está arreglando del país del Ecuador. Gracias. Muy bien. Está dentro de su tiempo. Fue la primera refutación que hizo el Colegio La Providencia. En este espacio les planteamos a los equipos si tienen una pregunta que pueden hacérsela entre equipos para
refutar los argumentos de cada equipo, o caso contrario pasamos a la parte de las conclusiones. Consulto, Colegio Juan Bautista, puede usar su tiempo. ¿Tiene alguna pregunta que puede hacer al equipo contrario? Sí, tiene el tiempo. Formule su pregunta. Si bien es cierto, dice que ha incrementado la criminalidad con la llegada de los venezolanos acá, pero ¿quién nos garantiza que todo depende de una nacionalidad? Compañero, respondiendo a su pregunta, nosotros no hemos especificado que han sido todos los venezolanos los que han causado este incremento. Hemos dicho que puede ser una posibilidad por la cual se aumentó, ya que gracias a su llegada, que comenzó desde el 2017, está aumentado. Más bien, no especificamos que ellos son los únicos que han formado parte para este incremento de violencia. Correcto. Colegio de la Providencia, ¿alguna pregunta para el Colegio Juan Bautista Vázquez? Compañeros, ustedes en la introducción han dicho que la moneda venezolana equivale a la moneda ecuatoriana, que está en igual valor, pero en su refutación dijeron que la moneda venezolana cayó en depreciación, así que ¿podrían aclararnos ese tema? Claro, hemos mencionado en la introducción que no es que los venezolanos comparan a la moneda del Ecuador con la de ellos, sino que los venezolanos valoran una moneda sana y estable como es la moneda del Ecuador. En sí, que la moneda del Ecuador no es de ella, pero tiene una moneda que tiene un valor elevado. Compañeros, acaban de decir que tiene un valor elevado, pero como repito, ustedes dijeron en su refutación que cayó en depreciación y que tiene ahora un valor muy bajo. Sí, pero estamos hablando de la moneda del Ecuador, no de la de Venezuela. La de Venezuela tiene un valor muy bajo, que no es comparada con la moneda del Ecuador. Compañero, una pregunta. ¿Y usted cómo cree que va a afectar que esa moneda que nosotros importamos desde el exterior va hacia otros territorios? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Puedes especificarle más la pregunta, por favor? Usted, compañero, ¿cómo cree que va a afectar la salida de divisas o la salida de la moneda hacia otros territorios al Ecuador? No llega a afectar en sí, porque Ecuador tiene una moneda con la cual podría ayudar a los países que vienen acá. Compañero, Ecuador no tiene su propia moneda. Tenemos que importar esa moneda y aparte a un precio muy elevado. Además, continúe, por favor. Además, cuando se va hacia otros territorios, evita el flujo de divisas dentro del Ecuador y evita que nosotros, los ecuatorianos, podamos utilizar ese dinero. Gracias. ¿Quieren responder? ¿Tienen tiempo todavía? Exacto, no tiene una moneda propia de su país, pero esa moneda ha sido ganada debido al esfuerzo que ha llevado el Ecuador y que por sus productos que llegan a producir el Ecuador, es que llegan a obtener esa moneda. Estimado compañero, quiero que recuerde un poco de historia, que en el año 2000 se dio la dolarización, y no porque vendamos productos al extranjero es que viene la moneda, sino que nosotros, porque estuvimos en una crisis económica, tuvimos la necesidad de pedir esa moneda. Compañero, cuando vivimos la compra de la moneda bien dicha, nosotros también vivimos esa crisis que Venezuela está pasando. Nosotros, claro que compramos la moneda a Estados Unidos y Venezuela viene acá buscando una moneda buena, porque ellos sí tienen una depreciación bastante alta. En Venezuela ni siquiera les alcanza para la canasta básica y aquí ellos están buscando una oportunidad de vida, ya que allá ni siquiera existe una buena educación. Allá ni siquiera pueden asistir con regularidad a clases. Entonces, muchos profesionales intentan venir a otros países y con la llegada de sus profesionales también nos favorece a nosotros, porque nosotros recibimos beneficios de ellos, porque ellos también trabajan, también son profesionales y tienen las mismas oportunidades aquí, porque ellos también tienen un título y tal vez están realizando mejor un puesto
que un propio ecuatoriano. Entonces, claro que tienen la oportunidad de venir a buscar una moneda más sana. Bien, ¿alguna pregunta final? Bien, muy bien, agradecemos a los equipos y les damos ahora sí el tiempo para la conclusión, el cierre, para que definan quién de ustedes hace la conclusión final de la argumentación. Tenemos para la conclusión final, recuerden, 3 minutos por cada equipo y vamos a hacerlo de manera inmediata. ¿El Colegio Juan Bautista está listo para la argumentación final? Ok, vamos entonces a escuchar ya su argumentación final a los equipos participantes. El Colegio Juan Bautista Vázquez tiene la palabra y su tiempo de 3 minutos inicia a partir de ahora. Bueno, sabemos muy bien que Venezuela es un país muy rico, además de ser caracterizado por sus grandes reservas de petróleo. Sabemos muy bien que claramente están pasando por problemas de temas administrativos, en el cual esperamos que pronto vuelvan a ver a sus familias. Aunque también sabemos que nadie deja su país por voluntad propia, y la acogida que les hemos dado a Venezuela, a nuestro país, no fue la más aceptada. Nuestro país ha recibido más de 250,000 venezolanos por las diversas zonas del país, pero ¿a qué costo? Nuestros hermanos venezolanos carecen de acceso a servicios culturales y sociales, como es la salud, la educación y los diferentes medios de vida. También no solo eso, también han sido víctimas de lo que es la violencia sexual, violencia de género, la discriminación y hasta de la xenofobia. Lastimosamente, no hay política de movilidad humana, hay improvisación. No es necesario que tengamos una visa humanitaria porque tanto la Constitución como nuestra pésima ley de movilidad humana saben en las condiciones que se encuentra el país refugiado. Nosotros, desde un punto de vista social, a la llegada de nuevos individuos a nuestro entorno, se lo puede ver básicamente como una oportunidad de mejora para nuestro país. Si bien es cierto la incorporación de nuestros hermanos venezolanos a nuestro país, ellos, su única intención es buscar un trabajo para seguir con sus vidas. Pero en sí no afectaría a los trabajadores ecuatorianos. En sí lo que haría es provocar lo que es una competitividad, lo que mejoraría para la economía ecuatoriana. Entre la competitividad que se va a dar entre el trabajador ecuatoriano y el trabajador venezolano, lo que hará es que se dé el esfuerzo. Así, la persona que se esfuerce más, obviamente obtendrá el trabajo. Efectivamente, un resultado positivo para la economía ecuatoriana. Nosotros hemos aprendido a volar como los pájaros, también a nadar como los peces, pero nunca hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Cada quien tiene sus derechos, cada quien tiene sus obligaciones, tiene su manera de ser. Cada quien puede expresarse de la manera que quiera, pero siempre va a haber lo que es el respeto, y eso nunca se debe faltar si venimos de otra cultura o si somos de la propia, ya que eso es algo muy importante y algo que resalta de parte de todo nuestro país. Y en sí deberíamos acudir y mejorar esta parte. Bueno, concluyó su tiempo. En todo caso, pues le agradecemos mucho al equipo del Colegio Juan Bautista Vázquez. El tiempo final, recordamos, son 3 minutos para que haga su cierre de argumentos, su conclusión. El tiempo corre a partir de ahora. Son respetables los argumentos presentados por la contraparte, pero es necesario hacer varias puntualizaciones. ¿Cómo? Nosotros debemos salvaguardar por nuestros derechos. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. El desempleo, el subempleo y el empleo no remunerado, a partir del año 2017, en el que se dio la venida masiva de venezolanos,
ha incrementado su número en un 34.3%. Y además, como dije en mi introducción, el empleo pleno ha reducido de manera drástica, provocando que 216.767 ecuatorianos pierdan su empleo pleno, es decir, que ya no tengan sus capacidades de poder exigir derechos en el trabajo. Distinguido panel y ciudadanía, aquí presente, es obligación del Estado ecuatoriano garantizar la seguridad interna, proteger el territorio nacional, proteger a los ciudadanos ecuatorianos y establecer límites claros para el ejercicio pleno de los derechos de nosotros, los ecuatorianos, en beneficio de una convivencia social y pacífica. El Estado constitucional de derechos y justicia está obligado a respetar la normativa internacional, pero tiene principalmente la obligación de garantizar nuestros derechos con una gobernanza firme y soberana. Y como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y hay que buscar la paz. Gracias. Muy bien. Queremos felicitar y agradecer muy significativamente, muy profundamente a todos los equipos queremos agradecer realmente el esfuerzo de cada equipo participante. Como decimos, esta es la primera vez que se hace este tipo de evento, merece todo aplauso, toda felicitación a todos los jóvenes que han participado, que han expuesto sus argumentos y como ven, muchos realmente generaron un debate en ese momento, argumentaron con sus propias ideas, con su propio nivel de conocimiento. Les rogamos un momentito, por favor, no abandonar el salón. Queremos dar espacio al jurado calificador. Entendemos si quieren hacer alguna intervención o están ya calificando. Les queremos agradecer al equipo del Colegio La Providencia, al equipo del Colegio Juan Bautista Vázquez. Muchísimas gracias. Y pues bueno, mientras el jurado calificador está deliberando, me indican que hay una participación musical, así que vamos a deleitarnos con un artista invitado. Es el joven Kevin Medina, que nos va a compartir unas melodías mientras el jurado calificador delibera y nos dice qué colegios pasan a la final. Así que muchas gracias, Colegio La Providencia, muchas gracias, Colegio Juan Bautista Vázquez, y esperamos ya el resultado del jurado calificador.
Recuerde que esta transmisión usted lo está escuchando por Radio Municipal Peleucí y lo está viendo por la fanpage de la página de Facebook del municipio de Azogues. Cada vez que cierro los ojos puedo volverte a ver, con la mirada tan limpia, en forma de beso, de madrugada, y el 99.9% de veces en forma de canción. Y una canción que no sé qué espera cuando doy todo, la que trae colores tras sus labios para pintar los lienzos de mi vida, a la que entrego media vida por matar mis ansiedades. Hoy que curé mis cicatrices en tus labios, me llevo la galaxia que hay en tu pecho, y a cambio te doy un pentagrama para que te conviertas en una melodía que jamás acaba. Que no te des cuenta cuando la ilusión haya llegado por tu lado, porque no habrá Dios que pare tu verbo amar, ni demonio que te precipite a un abismo. Porque mi sueño es soñarme en tus sueños y jugar nuestra hora en esta vida. Saber curar tus miedos y lanzarnos a tu primer suspiro que se corre en el cielo. Echarme a la suerte con intenciones de sobra por quedarme ahí y hablo de tu boca, ignorando posibles cuerpos que tengamos en futuros no deseados por ahora. Porque mi hora se trata de ti y de los vientos que me enseñaste, de tu cielo al que no planeo bajar el vuelo, y es que en tus vuelos expiran todos mis pasados. Reivindico el tiempo más que nunca por faltarnos esa madrugada. Claramente quedaron besos presos por liberarse a nuestros labios, y que nuestro abrazo aún se mantiene intacto. Te debo todo en esta vida, por devolverme la ilusión, por matar a mi rutina, por prenderle fuego al corazón. Y que no sea la despedida la que albergue estas líneas, sino un intento de tender un hilo de esperanza entre tu pecho y mi pecho, aun sabiendo que cada uno llevamos media vida colgada en otras manos. Y no lo sé, quizá todos estos versos tengan propósito alguno en el tiempo, y que al volvernos a ver el deseo nos exija que perdamos la cordura sin argumentos. Gracias. Enséñame cómo olvidar tu mirada, esa sonrisa no me deja despertar. Hoy te miro en mi techo en cada bar, mis noches son muertas y no puedo respirar. Y es que es difícil convivir si tú no estás. Mis días son noches y mis ojos un disfraz que buscan mis lados. Y me quedaré el fuego de